Buenas tardes. Nos encontramos en la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, sede séptima de la ciudad de Pasto. Vamos a presentar una entrevista que se relaciona con nuestra materia de pensamiento filosófico dirigida por el docente Arnold Delgado. A continuación me acompaña un grupo de trabajo, el cual está conformado por Yarley Adriana Angulo Córdoba, Natalia Guizamano Rodríguez, Jamie Sofía Montilla Venegas, Angeli Segura Cortés. Quien está en cámara, Santiago Alexander Pinto Montenegro, y mi persona, Sara Manuela Ahumada Botín. La entrevista la realizaremos a... Un saludo para todos. Mi nombre es Jairo Araujo, soy pastor, soy teólogo y aquí estoy para servirles. Gracias por tenerme en cuenta también. Un gusto estar con usted. Pues nos presentamos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariana, de la Facultad de Humanidades, del programa de Psicología de primer semestre. Procederemos a hacerle las siguientes preguntas, la cual se relaciona como el sentido de vida y el sentido que tiene un proyecto a la hora de realizarlo de manera innata. No que hayamos, realizado como un estudio como tal, pero sí que se ha realizado, de una buena manera. Las preguntas las haremos de una manera intercalada. Estamos con nuestras compañeras, ellas realizarán 2 preguntas y así sucesivamente. Iniciaremos con la primera pregunta, que dice: ¿cómo inicia la creación de su proyecto? Ok, bueno, en cuanto a esa pregunta tan importante y teniendo en cuenta los parámetros que usted me ha comentado y la visión que ustedes tienen, he pensado en algo, y es que todo proyecto debe comenzar en un pensamiento, pero a la vez en una intención. Cuando hablo de un pensamiento, es una idea que viene primeramente a nuestro corazón, a nuestro ser, y generalmente ese pensamiento nos lleva a enfocarnos en un proyecto. Ahora, ese proyecto, ese pensamiento también debe estar obviamente unido con una intención. En lo personal, siempre, desde que tengo, gracias a Dios, el privilegio de tener una familia muy bien estructurada, un padre, una madre ejemplares, que me fundaron bajo principios, la ética, la moral y los valores cristianos, me ha llevado a tener un énfasis, un pensamiento de lo que es la familia como un eje fundamental de la sociedad. En ese sentido, mi intención al iniciar uno de los múltiples proyectos que he comenzado, que tiene que ver con la escritura de no solo un libro, sino muchos materiales. He realizado artículos hablando acerca del suicidio, por ejemplo. He realizado artículos y materiales acerca de diferentes áreas de la familia. Mi pensamiento siempre fue enfocado hacia eso, hacia beneficiar la familia. Pero por otro lado, la intención es que el proyecto no se quede siendo un proyecto obsoleto o un proyecto superfluo, sino que llegue a tener mayor trascendencia. Dicho esto, el proyecto por ejemplo, aquí a mi lado tengo un material escrito, se llama El matrimonio y el divorcio a la luz de la palabra. Es un proyecto dedicado a la familia, especialmente no solamente a matrimonios, sino que es un material apto para personas solteras o con el enfoque a la familia, que quieren algún día realizarse, que quieren tener un hogar, que quieren tener una familia. Y es un proyecto que ha tomado años y generalmente el pensamiento y la intención están relacionadas con eso. Beneficiar a la familia. Ya más adelante en el desarrollo de esta entrevista les comentaré cómo he venido desarrollando todo este proyecto, y una de las cosas que comienzan, las 2 fuentes son: primero, tener un pensamiento que fue mi idea hacia la familia, y una intención que era beneficiar no solamente los casados, incluso el tópico aborda incluso a los divorciados. Así que va desde los solteros, los casados, los separados, los divorciados, las personas que están pasando crisis matrimoniales. Es apto para consejería matrimonial y apto para personas que pretenden o quieren casarse. Así que ese es más o menos básicamente la idea y la intención de mi proyecto.
O sea que su proyecto va relacionado directamente con la familia. Exactamente. Usted sí. me dice que, o sea, un ejemplo a seguir siempre ha sido sus padres. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron sus inspiraciones para poder lograr este proyecto? Muy bien. Teniendo en cuenta ese aspecto de mis padres, y esto ha marcado profundamente mi vida, es que mi padre es una persona apasionado tanto por la lectura como por la radio. Hoy en día, pues ya obviamente la internet y todo. Mi padre, dicho sea de paso, tiene actualmente 83 años y él me indujo muchísimo en el asunto de la lectura. Casi semanalmente me regalaba un libro de diferentes tópicos, de diferentes materias, de diferentes enfoques, y eso me llevó a crear un hábito tanto por la lectura, pero generalmente el material que él siempre me ha regalado ha tenido un énfasis tanto ético, moral, cristiano, bíblico, fundamental, y esto me ha ayudado mucho a enamorarme, digámoslo en ese sentido, tanto de la lectura, pero también mencionaba la radio, y una de mis principales inspiraciones, aparte de mi padre y mi madre, que me enfocaron a darle un sentido, una visión real de lo que es la familia y de lo significativa que es en la sociedad, también la radio me ha influenciado mucho. Hay una emisora muy famosa a nivel mundial de tipo cristiano que se llama HCJB, La Voz de los Andes, y en ese proyecto de radio internacional, realmente es una cadena de radio, hacían muchos programas tocante a la familia, solo por mencionar algunos. Había alguno que se llama Enfoque a la Familia y así sucesivamente. Cada uno de estos proyectos me inspiraban, cada uno de sus locutores, pastores y conferencistas hacían un énfasis en alguna área de la familia, ya sea los hijos, ya sea las esposas, los esposos, y cada uno de ellos en alguna ocasión de sus proyectos y sus programas mencionaban mi libro, mi folleto, mis escrituras. Siendo niño, desde los 5 años yo escuchaba eso. Soy un apasionado por la locución también, me gusta mucho la radio, he tenido la oportunidad de hacer radio también. Tuve un programa radial que se llama Fundamento Apostólico y he hecho varios proyectos para radio, no solamente programas, sino también locución para algunas emisoras cristianas. Ser la voz marca a veces de algunas emisoras me ha ayudado mucho, pero la inspiración comenzó siendo un niño de escasos 5, 8, 10 años y altamente ha influenciado tanto mi padre, mi madre, como aquellos personajes relevantes o preponderantes en el ambiente cristiano que me han impactado mucho. Teólogos, profesores bíblicos, maestros, consejeros de familia, autores bíblicos. Pudiera mencionarle por lo menos un par de libros que me han inspirado mucho. Uno de ellos se llama ¿Con quién me casaré?, del doctor Luis Palau, un pastor argentino y conferencista internacional. Y esto me llevó a tener que pensar en un material que pueda ser apto para jóvenes, para personas de toda edad y obviamente para la familia. Así que en resumen me inspiró mi padre, la lectura, la literatura, la Biblia, que es el libro principal de texto, donde en tan solo sus primeros 2 capítulos ya se hace un énfasis muy relevante de lo que es la familia, el modelo, la forma, el propósito, el diseño de Dios para la familia, y una serie de materiales y libros que he leído durante toda mi vida, y eso me ha inspirado muchísimo, aún programas radiales o de televisión también. Qué bueno. Referente a todo lo que usted me cuenta, miro que, o sea, usted ha alcanzado muchos logros, ¿no? Pero en lo que somos como seres humanos siempre vamos a querer alcanzar algo más. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo para usted? Bueno, pensando en esta pregunta, quisiera no ser pretencioso por la respuesta que voy a dar y por eso hago este preámbulo, este prefacio a mi respuesta. Y es que uno de mis deseos desde niño, al ser un apasionado por la lectura, siempre yo personalmente estoy en un proyecto actualmente de un libro de poesía y de reflexiones donde tengo más de 70 poemas y también lo que se llaman sentencias o frases o comúnmente proverbios, pensamientos, donde he escrito cientos de ellos. Y obviamente eso me ha llevado a lo que me inspiró a hacer eso fue el leer muchos libros, mucho material
y decir cómo, por ejemplo, leí alguna frase de algún pensador, incluso anónimos, pero me llamaba mucho más la atención cuando leía pensamientos de personajes como Albert Einstein, por ejemplo, o personajes de diferente índole, y cada uno de estos personajes decían pensamientos a pesar de que ellos habían existido en la Tierra hace cientos de años. Y mi mayor deseo es que si algún momento alguien escribe algo en la tumba, en el epitafio de mi tumba, diga, aquí yace alguien que dejó una huella en la sociedad, que trasciende a su propia existencia aquí en la tierra. Y he aprendido que una de las mejores formas de trascender a mis cortos años de vida, porque la Biblia dice en el Salmo 90 que la vida es muy efímera, muy pasajera, y los que más llegan a vivir 90, 80 años, y obviamente es muy poco el tiempo en la tierra, pero se puede trascender más allá. ¿Cómo? Por medio de las conferencias. Actualmente tengo un canal en YouTube, una página en Facebook que ha alcanzado ya miles de personas, gracias a Dios. También tengo libros, materiales, folletos, escritos, frases que han sido reproducidas. Aún tengo la dicha, la fortuna de que algunos de mis escritos fueron traducidos al portugués, por ejemplo, por algunos hermanos en la iglesia en el Brasil, al inglés, y creo que apenas estoy empezando. En realidad lo que usted decía es muy cierto, uno nunca ha llegado a un límite, siempre uno quiere más. No obstante, mi mayor deseo, y aquí viene entonces el por qué les decía al principio que puede sonar pretencioso, es primero impactar mucho más allá de mi propia existencia aquí en la tierra. Es decir, si llegase a vivir 90 años, que aún cientos de años después alguien pueda leer este libro, tal vez para esa época sea solo un viejo libro, y alguien puede decir, alguien llamado Jairo Araujo, que nació un 9 de noviembre de 1987 en la ciudad de San Juan de Pasto, a través de alguno de sus escritos, frases, palabras, mensajes, predicaciones, conferencias, artículos, marcó mi vida. Y he tenido la dicha de oír personas que estuvieron a punto de suicidarse, por ejemplo, de abstenerse de hacerlo a causa de una frase, a causa de una predicación, de un mensaje de 10 o 15 minutos. Así que ese sería mi mayor deseo. Y este está íntimamente ligado a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Cuando alguien cumple el propósito para el cual fue diseñado, entonces logrará ser más trascendente en la sociedad. Dentro de lo que usted me explica, miro que ha sido una persona que ha sido constante y que ha logrado alcanzar grandes metas. Dentro de esto, la siguiente pregunta es ¿cuáles son las virtudes que a usted lo han llevado a triunfar, a salir adelante? Bueno, una de las virtudes, de una manera básica, usted la acaba de mencionar y es a la vez más que una virtud personal, es como un requisito que debe existir para que las cosas funcionen, para que los proyectos funcionen, y es la constancia o la perseverancia o la persistencia. Cuando una persona se propone hacer algo, sobre todo con ese anhelo y ese deseo que hay en mi corazón de trascender, eso requiere, por supuesto, constancia. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho en lo personal es la constancia. Una de las cosas que me sirvió, y volvemos a la inspiración de mi padre a través de la literatura, es que aborrecía el pensar que hay gente que empieza un libro y no lo termina. Entonces mi visión era comenzar y terminar. Por ejemplo, la Biblia la he leído en varias ocasiones y estamos hablando de, la Biblia no es solo un libro, en realidad es una biblioteca, son 66 libros en uno, o si habla un católico diría 73 libros, en realidad es un cúmulo, es una biblioteca. Y mi visión era leerla de principio a fin, no solo en una versión, sino en varias versiones, y he tenido el privilegio de leerla. Pero la constancia es fundamental, y una de las cosas que me ha ayudado es eso. Leer implica ser persistente. Para ser un buen escritor hay que ser primero un buen lector. Nadie puede ser un buen orador si no es primero un buen escucha. De la misma manera, no puedo ser un buen escritor si no soy un buen lector. Y la persistencia sería uno de los que creo que me ha ayudado. Esa persistencia y constancia en indagar, leer, investigar, formarme, fundamentarme, invertir,
me ha llevado a otro aspecto que creo que más adelante nos puede ayudar a llevar alguna reflexión, y es, vuelvo una vez más a reiterarlo, no quisiera sonar pretencioso, pero es la excelencia. Creo que eso es lo que más me ha ayudado, hacer las cosas con excelencia. No es lo mismo ser un perfeccionista que hacer las cosas con excelencia. Perfeccionista, generalmente, yo creo que eso era un defecto, yo era un perfeccionista, quería que todo quede en su punto, y eso me volvía estresado, me llevaba a estar mal, hasta que entendí la distinción entre del perfeccionismo a ser excelente. Excelente es hacer las cosas mucho mejor que bueno, hacerlas de la mejor manera. Obviamente la excelencia requiere mucho, y la excelencia es positiva en el sentido de que si alguien leyó este material, ya este material, aunque he escrito por lo menos 10 libros, pero este es el primero que es público, en realidad, fue el primero en ser público. Al ser público, ya gracias a Dios ha trascendido, ha salido incluso fuera de nuestro país. Este libro, tanto digitalmente como físicamente, lo han leído varias personas, y la excelencia, es decir, el hecho de que quedó muy bien logrado, muy bien terminado, muy bien desarrollado, la parte, no solo la parte gramatical, que es obvia, sino el asunto del contenido, la esencia que tenga, me ha llevado a que cuando anuncié la posibilidad de sacar el segundo libro, la gente misma me ha dicho: ¿y cuándo saca otro tercero y otro libro? Y quiero otro libro. Aun cuando sean temas que probablemente lo han leído personas incluso no creyentes en el cristianismo, y dicen: es interesante, no lo había visto de esa forma. Así que la constancia y la excelencia harán que no solamente se mantengan las puertas abiertas, sino que se abran más puertas, porque automáticamente esto se convierte como en una carta de presentación, y si usted contrata a un albañil y es excelente en lo que hace, pues usted quiere, incluso el voz a voz va a llevar que otro más quiera contratarlo. De la misma manera, creo que en lo personal, lo que me ha ayudado es la excelencia. La excelencia ha sido un factor fundamental. Lo que usted nos comenta es muy importante, pues porque cabe resaltar que a nosotros en la universidad siempre nos están recalcando eso, ¿no? La persistencia, la excelencia en cuanto a la lectura, porque nosotros como psicólogos debemos de leer mucho para poder dar un diagnóstico. Nosotros no aconsejamos, nosotros damos nuestra opinión, pero para eso debemos de tener como bases para nosotros poder. Entonces es llena lo que usted nos dice, porque es algo importante e interesante para nosotros alcanzar esa excelencia de la que usted nos habla. Gracias. 3. Bueno, escuchando todo lo que nos comentó, yo quisiera saber a usted qué le hubiese gustado estudiar. Tocante a esa pregunta y siguiendo el hilo conductor de esta conversación, estaba pensando en qué me hubiese gustado estudiar, y he notado que en lo personal todo lo que me hubiese gustado estudiar lo he estudiado y lo sigo estudiando y lo seguiré estudiando. En realidad, todo lo que he estudiado desde mi niñez, porque comencé a leer a la edad de 4 años, aprendí a leer antes de entrar a preescolar incluso, entonces eso me llevó a que todo lo que realmente me ha gustado lo he estudiado. Hasta el momento siento que mi meta o mi mayor deseo es llegar a tener un doctorado en teología, pero todo lo que he estudiado hasta la fecha es lo que me ha apasionado en gran manera. Otra pregunta que tengo para usted es, ¿qué es el servicio para usted? Ok, bueno, en cuanto a qué es el servicio, para mí, mi visión al respecto de ello parte de un par de versículos que se los voy a mencionar especialmente. Está en Mateo 20:28 y Marcos 10:45, donde el Dios Todopoderoso, soberano, Rey encarnado, que es Cristo Jesús, al hacerse hombre, dice la siguiente frase. Él dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y esa frase de servir implica entregarse por completo, de una manera no solamente esperando una gratitud o un reconocimiento, sino de una manera totalmente desinteresada, incluso sacrificial, hacia el bien de los demás. Eso es, en mi opinión, servir. Servir implica entregarse por completo, pensando siempre en el beneficio de los otros. Lamentablemente, la sociedad en la que vivimos hoy
no está interesada tanto en servir, sino en ser vistos. Ser vistos es totalmente, diría yo, que el antónimo de servir. Servir va más allá de ser reconocido. Servir es única y exclusivamente hacerlo de una manera filantrópica, de una manera entregada por completo, por el bien de los demás. Muchas gracias. Okay. Siguiendo las preguntas, ¿ha tenido alguna crisis en su trabajo? Bueno, en cuanto a esa pregunta tan relevante, creo que todo en la vida tiene momentos de crisis. Realmente la crisis es parte de la vida. En lo personal, sí puedo decir que he tenido múltiples momentos críticos o múltiples situaciones de crisis. Y para hacer una breve reflexión sobre eso, he podido notar que en cuanto a mis diferentes proyectos y procesos que he tenido que atravesar, y teniendo en cuenta algo de lo que ya les mencionaba anteriormente, algo que me ha llevado a tener crisis, en primera medida ha sido la falta de experiencia. Muchas veces por falta de experiencia, uno aun cuando pretende hacer algo bien, lo hace mal. Es decir, no es lo mismo tener una buena intención para hacer algo bien, pero muchas veces en el proceso de la falta de experiencia, he notado que la mayoría de mis crisis han venido por resultado de mi falta de experiencia. En segundo lugar, y esto es la otra cara de la moneda, muchísimas de mis crisis, tanto emocionales, espirituales, aún de tipo laboral en diferentes proyectos, han venido como resultado de algo que la Biblia profetiza. Y aparece en Eclesiastés, hay un texto muy clave que está en Eclesiastés 4:4, que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Una de las mayores crisis que han venido a mi vida, más allá de lo que yo pudiese haber cometido errores, faltas de experiencia, ha sido a causa de la envidia en el ambiente en el cual vivimos. En todas las esferas de la sociedad, aún en el ambiente donde haya un ambiente totalmente espiritual, siempre y cuando haya humanos, siempre habrá envidia. Y la Biblia dice que cuando alguien hace algo con excelencia, las personas que usted más pensaría que lo deberían apoyar, sus colegas, sus compañeros, las personas de su trabajo, la gente que trabaja con usted, han levantado muchos improperios, injurias, calumnias, ataques, críticas. Un pensador anónimo dijo: hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Si escribes, si no escribes, si haces o no haces, siempre te van a criticar. Y las mayores crisis emocionales fuertes han llegado a causa de ataques que han venido a través de personas de nuestro círculo en muchos momentos. Así que esas crisis han sido parte, pero finalmente cuando uno supera la crisis, aprende a madurar, aprende a corregir y aprende a valorar también. ¿Cómo ha logrado resolver sus inconvenientes y lograr un mejor resultado? Cosas que me ha ayudado a resolver inconvenientes y lograr un mejor resultado es, primero, reconocer. Muchas veces he tenido que reconocer, como les mencionaba anteriormente, cuál fue la razón del problema o cuál fue la raíz de mi crisis, de mi dificultad. Y muchas veces he tenido que encontrarme con la sorpresa desagradable pero necesaria de que la raíz del problema, de mi crisis, de mis dificultades, no era nadie exterior, sino yo mismo. Mi falta de buscar asesoría, mi falta de experiencia, el hacer las cosas solo por una emoción del momento, no haber proyectado, calculado, eso me llevó a tener que resolver. Primero, reconocer. Y segundo, también identificar. En algunas ocasiones la raíz del problema no estaba en mí o en mis propias ideas o en mis propios errores, sino también en factores externos. Cuando uno aprende a identificar y reconocer es ir a la raíz, identificar es ir a todo lo que puede también generar problemas. Eso me ha ayudado mucho, tanto a nivel familiar, a nivel de proyectos, a nivel social, a nivel eclesiástico, a nivel laboral, a nivel de mis estudios o de mis propios proyectos. Cuando reconozco que cometí el error, pues lo mejor es volver a la raíz y empezar de nuevo muchas veces. En segundo lugar, cuando identifico de dónde proviene la fuente, la raíz externa del problema,
también me ha ayudado mucho a corregir cuando algo no está bien. Eso me ha ayudado fundamentalmente. Bueno, escuchando un poco de lo que ha sido su vida y los logros que usted ha llegado a conseguir, cuéntenos cuáles han sido sus aportes sociales durante su proyecto de vida. Ok, bueno, haciendo mención en cuanto a los aportes sociales, puedo decirlo que por la gracia de Dios y por el llamado y la vocación que tengo en lo personal como docente, porque soy profesor de institutos bíblicos también, como pastor, como profesor de niños, de adolescentes, como consejero de familia, el abanico es muy amplio y al ser tan amplio el abanico de proyectos en los que he alcanzado, por gracia de Dios, aún aquí en la congregación, hay algunos hermanos que son docentes, por ejemplo, en el ambiente secular, y a través de ellos he tenido puertas abiertas en algunos lugares, en algunos colegios, para hacer charlas para padres, consejerías familiares, ayudar en diferentes ámbitos de la sociedad. Y una de las cosas satisfactorias en la vida, después de tener un proyecto, que obviamente un proyecto requiere también, además de una agenda, requiere una disciplina, un seguimiento de ese proyecto. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es que cada vez que se ha abierto una puerta, he procurado aprovecharla al máximo. He tenido invitaciones a dar algunas charlas, por ejemplo, alguna ocasión di una conferencia titulada Un desfile de valores en una escuela donde habían niños desde preescolar hasta quinto, y es difícil captar la atención de niños de esa edad, tener todo un auditorio lleno solo de niños de preescolar a quinto, así que la conferencia no podía ser tan sobria ni tan seria, tuve que llevar videos, me apoyé de muchas maneras para llegar de manera más pedagógica y didáctica a ellos. Pero también he tenido la oportunidad a través de las diferentes plataformas, Google Meet, Zoom, todos esos medios, de llegar a muchas personas en conferencias para parejas, para familias, no solamente en el ambiente de culto o de un lugar, de un recinto, sino en diferentes áreas. Así que los proyectos en esencia, por la gracia de Dios y lo que se ha convertido en algo satisfactorio para mí, han abarcado desde niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, aún ancianos y personas en diferentes niveles incluso de la sociedad. ¿Qué consejo nos puede brindar para seguir con nuestros estudios? Muy bien. En cuanto a esta pregunta tan importante, quiero decirles algo a ustedes ya a nivel general. Deben tener en cuenta que todo lo que realmente vale la pena y lo que ustedes estudian vale la pena, porque es para el beneficio de alguien más, para el beneficio no solo de un individuo, sino muchas veces de una familia, de una sociedad, de una nación. Así que todo lo que realmente vale la pena requiere esfuerzo. Y el consejo fundamental es que tengan en cuenta esta palabra esfuerzo en dos perspectivas. Número uno, deben tener en cuenta que cada vez que ustedes entran, por ejemplo, ahora en su desarrollo de su estudio y en su carrera, lo que ustedes están haciendo, requiere el esfuerzo económico de sus tutores, ya sea su padre, su madre, su papá y su mamá, su esposo, quien sea que les ayude a ustedes económicamente. Esto a él no le llueve, no es que del cielo desciende el dinero, no, sino que definitivamente deben trabajar, esforzarse, y hay esfuerzo económico, hay mucha labor, hay algunos de sus padres o personas que les están ayudando que pueden estar dedicando mucho esfuerzo en su trabajo, horas y horas, para poder aportarles a ustedes. Así que primero valorar el esfuerzo, pero también esta misma palabra esfuerzo deben analizarla desde la perspectiva o desde la cosmovisión de ustedes como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente estoy estudiando a un diplomado en la Escuela Bíblica de Gobierno. Aquí en Colombia hay una Escuela Bíblica de Gobierno y soy muy apasionado por esos temas también, del área social, del área política, del área gubernamental. Me apasiona mucho eso, porque la Biblia tiene que ver con todas las esferas de la sociedad. Y aunque soy un apasionado por ello, cuando creo que a ustedes les pasa, cuando uno ve que, por lo menos en lo personal, me dicen de aquí a 15 días debe haber leído este libro, debe haber desarrollado este cuestionario, debe haber escuchado estas conferencias, debe haber recibido esto y luego socializarlo y luego entregar. Y es un trabajo impresionante.
aunque me apasiona cada letra, cada nota, cada libro, cada documento, cada documental, cada conferencia, pero eso requiere esfuerzo. No es que uno se sienta y porque me apasiona, todo viene fácil. Todo lo que ustedes están haciendo, el hecho de hacer esto les va a requerir esfuerzo, trasnochos, leer, cansancio. Muchas veces se van a quedar dormidos encima del libro, encima de su computadora, van a tener, muchas veces van a querer tirar la toalla, pero no olviden que hay un esfuerzo detrás de todo eso, de los seres que los aman, pero al mismo tiempo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Dijo un pensador de nombre Sidney H. Perdue: lo que realmente trae esfuerzo, realmente vale la pena. Lo que viene fácil, no vale la pena. Así que ese sería mi consejo final. Don Jairo, pues agradecerle por su consejo, sus palabras tan sabias hacia nosotros y pues hacia todas las personas pues que quieran seguir con sus estudios, pues que no se rindan, ¿no? Entonces muchísimas gracias. Buenas tardes, don Jairo. Mucho gusto, Santiago Alexander Pinto Montenegro. Respecto a todo lo que usted habló, me quiero enfocar en la última pregunta, el consejo que usted nos da. La verdad tiene mucha razón, y es que esto no es solo un proyecto de nosotros, hay mucha gente que está detrás de nosotros y tenemos que hacerlo no solo por nosotros mismos, sino por nuestras madres, nuestro padre, la familia que nos apoya, los amigos que están ahí incondicionalmente. Como le digo, el día que nosotros nos graduemos, esto no va a ser un logro solo para nosotros, va a ser un logro para todo nuestro grupo social, por decirlo así. Sí, va a ser un orgullo para nuestra madre, nuestro padre, y me gusta mucho lo que nos expresó. Y respecto a su libro, de verdad que es fantástico que usted ayuda a las personas con su experiencia, como usted dice, con su experiencia, con todo su recorrido hasta ahora, de toda su vida, que todo lo que usted sabe no se lo quede usted, que lo comparta. Y eso es muy importante en la sabiduría y el conocimiento, porque ¿de qué sirve que una persona sepa mucho, pero no lo comparte? Sí, eso sería como mi conclusión. Entonces, don Jairo, de todo corazón y de mi parte y de todo mi grupo de trabajo, quiero agradecerle mucho a usted por su tiempo, por compartirnos por darnos este espacio, pues, en su vida. Muchísimas gracias, don Jairo. Gracias, don Jairo. Igualmente quiero expresar que en lo personal creo que no existen las casualidades, sino las diosualidades. Aunque el término diosualidad probablemente la RAE ni siquiera lo ha reconocido, pero es importante entender que todo tiene un plan, un propósito, y hoy en el plan eterno de Dios, Dios me regaló el tiempo para tener hoy la dicha de compartir con ustedes. Gracias a ustedes y Dios los bendiga de una manera muy especial, tanto a ustedes, como usted lo decía también, a todo su círculo, a todos sus seres queridos de una manera muy, muy especial. Muchas gracias, don Jairo. Bueno. Gracias.